Un empresario millonario vio cómo su vida daba un giro inesperado cuando una joven sin hogar le robó algo de gran valor. Lleno de ira, decidió perseguirla, pero lo que parecía ser una simple búsqueda de justicia destapó un secreto tan conmovedor que cambió por completo su forma de ver el mundo. ¿Quién era esta joven y qué la llevó a actuar así? Y lo más importante, cómo este encuentro inesperado transformaría las vidas de ambos para siempre. Prepárate para una historia llena de redención, empatía y emocionantes revelaciones. Antes de empezar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Pablo Xavier era un hombre cuya vida parecía el retrato perfecto del éxito. A sus 42 años, había amasado una fortuna impresionante gracias a su talento innato para los negocios y la expansión de su red de empresas tecnológicas. Vivía en un ático con vistas panorámicas a la ciudad, rodeado de lujo y exclusividad. Aunque se encontraba en el punto álgido de su carrera, su rutina estaba marcada por reuniones interminables, viajes internacionales y eventos sociales donde siempre era el centro de atención. Sin embargo, en el silencio de su lujosa mansión, su conexión con la realidad de los demás parecía tan lejana como las estrellas en el cielo. Pablo creía que su dedicación al trabajo justificaba su distancia de los problemas sociales. La pobreza, para él, no era más que una estadística, algo que aparecía en informes o titulares de periódicos. Sus raros recorridos por las calles de la ciudad siempre los hacía en coche, con los cristales tintados que le protegían de paisajes que prefería ignorar. No era cruel, solo indiferente. Al fin y al cabo, en la burbuja en la que vivía, la vida siempre parecía prosperar, aunque solo para aquellos que, como él, sabían jugar bien sus cartas. Su estilo de vida lujoso le había convertido en un ejemplo de perseverancia e inteligencia financiera. Pero en los momentos más íntimos, Pablo arrastraba una soledad que ni todo su dinero podía aliviar. Había construido muros altos a su alrededor, tanto físicos como emocionales. Las conexiones auténticas de su juventud se habían perdido, sustituidas por relaciones superficiales y transacciones calculadas. Su concepto de éxito no dejaba espacio para vulnerabilidades ni para las historias invisibles que cruzaban su camino día a día. El contraste era evidente. Mientras Pablo coleccionaba propiedades e inversiones, muchas de las personas a su alrededor luchaban por sobrevivir. Sin embargo, no veía esas desigualdades como algo que le incumbiera. Siempre había creído que cada uno debía labrarse su propio destino. Esta lógica le reconfortaba, permitiéndole seguir adelante, sin cuestionarse si su papel en el mundo podía ir más allá de acumular riqueza. Pero esa comodidad se pondría a prueba cuando alguien inesperado irrumpiera en su vida. Su día a día estaba marcado por patrones precisos, planificados al detalle. Cada mañana recorría el mismo trayecto al trabajo, pasaba por las mismas calles y se cruzaba con los mismos rostros, a los que nunca prestaba atención. Sus ojos siempre estaban fijos hacia adelante, centrados en sus propios objetivos, hasta que, en un día aparentemente común, su rutina fue interrumpida por algo que jamás habría imaginado. El caos empezaba a dibujar un nuevo rumbo para su vida, aunque él aún no lo supiera. Pablo nunca se había considerado una persona mala o injusta, simplemente alguien enfocado en sus propios sueños. Pero esa visión unilateral comenzaba a tambalearse por una serie de acontecimientos que le llevarían a cuestionarse todo lo que creía sobre sí mismo y el mundo. Hasta ese momento, su riqueza había sido su fortaleza, protegiéndole de cualquier enfrentamiento con las realidades más duras. Sin embargo, esa fortaleza empezaría a derrumbarse en el momento en que mirara a los ojos a alguien cuya vida era el extremo opuesto a la suya. El millonario no lo sabía, pero estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría para siempre su forma de entender su propia existencia. La desconexión que definía su relación con el mundo sería puesta a prueba de manera visceral, y todo comenzaría con algo tan simple e inesperado como un pequeño robo en una tarde cualquiera. Era el inicio de una transformación que jamás habría imaginado. Era una tarde como cualquier otra, con el tráfico denso y el bullicio de la ciudad en pleno apogeo. Pablo, fiel a su rutina,
Caminaba hacia su coche tras una reunión en uno de sus elegantes despachos. Como siempre, estaba absorto revisando su móvil, distraído por correos electrónicos y notificaciones interminables. Fue en ese instante, en medio de su desconexión, cuando sintió un leve tirón en su muñeca. Su reloj, un lujoso modelo suizo, había desaparecido en cuestión de segundos. Pablo tardó un momento en procesar lo ocurrido. Su reacción inicial fue de incredulidad, una mezcla de sorpresa y enfado que rápidamente dio paso a la acción. Miró alrededor y entonces la vio, una mujer joven, de cabello desaliñado y ropa desgastada, que corría apresuradamente entre la multitud. Sus pasos eran torpes pero desesperados, como si cada zancada fuera una lucha contra su propia fragilidad. Apretaba el reloj entre sus manos con una intensidad que reflejaba algo más que un simple acto de hurto. El reloj, aunque valioso, era más que un objeto para Pablo. Había sido un regalo de su difunto padre, un recuerdo tangible de la relación distante pero significativa que compartieron. Esa conexión emocional lo impulsó aún más a recuperarlo. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina de la situación, sino también por la indignación de haber sido víctima de un robo en plena luz del día. No era algo que un hombre como él estuviera acostumbrado a experimentar. Sin dudarlo, comenzó a perseguirla. Su estatura y condición física le daban una clara ventaja sobre la figura menuda y frágil de la joven. A pesar del caos de la ciudad, Pablo se abrió paso entre los peatones, decidido a no dejar que escapara. La diferencia entre ambos era evidente. Mientras él corría con determinación y fuerza, ella lo hacía con una mezcla de miedo y desesperación, como si estuviera huyendo no solo de él, sino de algo mucho más grande. La persecución atrajo la atención de quienes estaban alrededor. Algunos miraban con curiosidad, otros con juicio, mientras susurraban entre ellos, especulando sobre lo que podría haber ocurrido. Para Pablo, aquellos murmullos no importaban. Su mente estaba fija en recuperar lo que le pertenecía. No entendía por qué alguien se atrevería a robarle, pero su lógica no tardaría en tambalearse cuando finalmente la alcanzara. En su interior, una parte de él sentía que esta escena no encajaba con su realidad. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas con dinero o influencia, no persiguiendo a una desconocida por las calles. Sin embargo, algo en su interior le impulsaba a seguir. Quizás era orgullo, o tal vez el simbolismo del reloj lo había tocado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cada paso que daba le acercaba a una verdad que aún no estaba preparado para enfrentar. Finalmente, después de varios minutos que parecieron una eternidad, Pablo vio cómo la joven doblaba hacia un callejón estrecho y oscuro. Aceleró el paso, su respiración pesada resonando en sus oídos. Este sería el momento decisivo. Allí, en la penumbra de aquel rincón olvidado de la ciudad, estaba a punto de enfrentarse no solo a ella, sino también a una realidad que cambiaría su vida para siempre. En ese instante, su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Por qué ella habría robado un reloj? ¿Qué podría motivar a alguien a arriesgarse de esa manera? Estas dudas, aunque breves, plantaron una semilla de incertidumbre en su corazón. Aún no lo sabía, pero este momento de tensión sería el preludio de una revelación que trastocaría por completo su perspectiva sobre la vida. El callejón parecía más estrecho de lo que Pablo imaginaba. Las paredes altas y descascaradas de los edificios cercanos lo hacían sentir como si el aire se comprimiera, aumentando la intensidad de la persecución. Al fondo, la figura de la joven se movía con torpeza, chocando contra cajas y cubos de basura en su intento desesperado por escapar. Sus movimientos eran rápidos, pero claramente impulsados más por el miedo que por la destreza. A cada paso, Pablo acortaba la distancia que los separaba. La respiración agitada de ambos llenaba el silencio incómodo del lugar. Pablo, que pocas veces se encontraba fuera de su zona de confort, comenzaba a sentir la incomodidad de estar en un espacio tan ajeno a su vida cotidiana. El contraste era evidente. Su ropa impecable y sus zapatos de diseño no encajaban en aquel entorno sombrío. Por otro lado, la joven parecía formar parte del paisaje. Su aspecto desaliñado y su fragilidad física hablaban de una vida difícil, probablemente marcada por la lucha constante. Mientras corría,
Pablo no podía evitar sentir una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado estaba el enfado, una furia contenida por haber sido víctima de un robo tan inesperado. Por otro, comenzaba a surgir una curiosidad inesperada. Algo en la actitud desesperada de la joven lo hacía cuestionarse si aquello era simplemente un acto de delincuencia o si había algo más profundo detrás de su huida. Esa pequeña chispa de duda empezaba a nublar su determinación inicial. Finalmente la joven tropezó, cayendo al suelo con un ruido seco que resonó en las paredes del callejón. Su cuerpo delgado y frágil quedó inmóvil por un momento, como si hubiera aceptado que no podía continuar. Pablo se detuvo a pocos metros de ella, su respiración pesada y su pecho alzándose con cada inhalación. El reloj, aún en la mano de la joven, parecía brillar tenuemente bajo la luz que se filtraba desde lo alto. Pero en ese momento, el objeto dejó de importar. Sus ojos estaban fijos en ella. La escena tenía algo inquietante. Pablo, un hombre acostumbrado al control y a la eficiencia, se encontraba frente a una situación que no podía resolver con dinero ni influencia. La joven, encogida en el suelo, se aferraba al reloj como si fuera su única posesión valiosa en el mundo. Sus manos temblaban y su respiración entrecortada delataba no solo cansancio, sino un profundo temor. Ese miedo, palpable en el aire, comenzó a calar en Pablo de una forma inesperada. Él dio un paso hacia adelante, pero se detuvo al ver cómo la joven retrocedía instintivamente, como si él representara una amenaza. Ese pequeño gesto lo descolocó. No era el papel que solía asumir en la vida. Estaba acostumbrado a ser respetado, incluso admirado, pero nunca temido. Esta reacción despertó en él una sensación de incomodidad que no podía explicar. Por un instante, se sintió como un intruso en una historia que no era suya. A pesar de su enfado, Pablo sintió la necesidad de hablar. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su tono más suave de lo que esperaba. La joven levantó la mirada lentamente, y en sus ojos pudo ver una mezcla de vergüenza y algo que no esperaba: resignación. Ella no dijo nada al principio, solo apretó los labios como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. La tensión en el aire crecía, un preludio a una verdad que estaba a punto de ser revelada. En ese instante, Pablo se dio cuenta de que no estaba enfadado por el reloj en sí. Lo que realmente lo inquietaba era la vulnerabilidad que la joven representaba, algo que no encajaba en su visión organizada y estructurada del mundo. Estaba a punto de enfrentarse a una verdad que no había previsto, y aunque aún no lo sabía, este sería el punto de inflexión en una historia que cambiaría ambos destinos para siempre. Pablo observó a la joven con más atención, y por primera vez notó los detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Era apenas una chica, quizás no mayor de 20 años. Su piel, manchada de polvo, dejaba entrever un rostro cansado pero lleno de una inexplicable determinación. Su cabello, desordenado y enredado, caía sobre sus hombros como un manto que intentaba ocultar su vulnerabilidad. Llevaba un abrigo raído que parecía haber soportado demasiados inviernos, y sus zapatillas, desgastadas hasta casi desintegrarse, contaban historias de largas caminatas y penurias. A pesar de su aspecto frágil, había algo en su postura que transmitía resistencia. Era evidente que su vida había estado marcada por dificultades inimaginables, pero también por una especie de lucha silenciosa que no permitía que se quebrara del todo. Sus ojos, oscuros y llenos de profundidad, miraban a Pablo con una mezcla de desafío y miedo. Era como si estuviera lista para enfrentarlo, pero al mismo tiempo temiera las consecuencias de lo que había hecho. El silencio entre ambos era denso, cargado de preguntas que Pablo no sabía cómo formular. ¿Quién era esta chica? ¿Por qué había arriesgado tanto para robar un reloj? La respuesta a estas preguntas no tardaría en llegar, pero mientras tanto, Pablo comenzó a notar pequeños detalles que lo desconcertaban aún más. En una de sus manos, además del reloj, sostenía algo envuelto en papel, como si protegiera algo pequeño pero de gran valor. Era un detalle que lo llenó de intriga. La tensión se rompió cuando ella, aún encogida en el suelo, murmuró algo casi inaudible. «No tenía elección», dijo con una voz quebrada, apenas un susurro que parecía más dirigida a sí misma que a él. Pablo frunció el ceño, intentando comprender sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo,
No tenía una respuesta inmediata, y eso lo descolocaba. Estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas y efectivas, pero este encuentro lo dejaba sin ningún tipo de manual que seguir. A medida que el miedo en el rostro de la joven se suavizaba, dejaba espacio para algo más. Cansancio, no solo físico, sino un agotamiento emocional que parecía haberse acumulado durante años. Era como si estuviera a punto de derrumbarse bajo el peso de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Pablo, aún aferrado a su enfado inicial, no pudo evitar sentir una punzada de compasión, una emoción que rara vez experimentaba y que lo tomó por sorpresa. Mientras la observaba, se dio cuenta de que esta chica era un reflejo vivo de algo que siempre había evitado, la realidad de los más vulnerables. Para él, la pobreza y el sufrimiento eran conceptos abstractos, ideas que le llegaban a través de noticias o estadísticas, pero nunca algo tangible. Ahora esa realidad estaba justo frente a él, mirándolo a los ojos y no sabía cómo manejarlo. Finalmente, Pablo respiró hondo y se agachó, colocando las manos sobre sus rodillas para acercarse a su nivel. No sabía por qué lo hacía, pero algo en su interior lo impulsaba a no mirar esta situación como un simple enfrentamiento. «¿Quién eres?», preguntó, su voz más suave de lo que él mismo esperaba. La joven lo miró directamente por primera vez, y en ese instante algo cambió en el aire entre ellos. Lo que estaba a punto de revelar daría un giro a la historia de ambos, un giro que Pablo nunca habría imaginado. El aire en el callejón se volvió más denso, mientras Pablo esperaba una respuesta. La joven lo miró con ojos vacilantes, pero no desvió la mirada. Era como si estuviera sopesando si hablar o seguir guardando su secreto. Finalmente, rompió el silencio, su voz temblorosa, pero cargada de una sinceridad desgarradora. «Me llamo Elena», dijo, apretando el reloj en su mano, como si fuese lo único que le quedaba en el mundo. Pablo no estaba seguro de cómo reaccionar. Estaba acostumbrado a negociar contratos multimillonarios, no a lidiar con situaciones que requerían empatía o comprensión. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, intentando mantener la calma, pero su tono aún dejaba entrever cierta impaciencia. La joven bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada por más tiempo. «Porque no tenía otra opción», murmuró, sus palabras resonando en el estrecho espacio como un eco de desesperación. El silencio que siguió fue insoportable. Pablo se inclinó un poco más hacia ella, queriendo presionarla para obtener respuestas, pero al mismo tiempo sintiendo que estaba entrando en un territorio que no comprendía. «¿Otra opción para qué?», insistió esta vez con un tono más suave, casi como si estuviera hablando con un niño asustado. Elena levantó la cabeza lentamente, y en su rostro se podía leer una mezcla de vergüenza y desafío. «No quería robarte, pero no sabía qué más hacer», confesó, su voz quebrándose al final de la frase. Pablo frunció el ceño, confundido por la intensidad de sus palabras. Esto no era lo que había esperado. Había asumido que ella era una ladrona cualquiera, alguien que vivía del hurto. Pero lo que vio en sus ojos no era maldad, sino desesperación. «¿Qué es tan importante como para arriesgarte de esta manera?», preguntó, su curiosidad superando al enfado. La joven lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en él, y entonces, con un suspiro profundo, soltó las palabras que cambiarían todo. «Mi hermano pequeño está enfermo. Necesitaba dinero para comprarle algo de comida». El impacto de esas palabras golpeó a Pablo como un martillo. Durante un momento, no supo qué decir. Miró el reloj en su mano, ese objeto que había considerado tan importante minutos antes, y de repente pareció insignificante. La revelación lo dejó sin aliento. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mundo perfectamente ordenado se tambaleaba. Había pasado años rodeado de lujos y comodidades, sin nunca cuestionar la vida de aquellos que apenas podían sobrevivir. Elena continuó hablando, su voz aún temblorosa, pero ahora con un tono de resignación. «No soy una ladrona, nunca lo había hecho antes, pero mi hermano tiene fiebre desde hace días y no tengo a dónde ir», explicó. Cada palabra que decía parecía desgarrarla un poco más, como si admitir su situación la hiciera más real. «Lo siento, no quería robarte», añadió, dejando caer el reloj al suelo como un acto de rendición. «Solo quería ayudarle». Pablo recogió el reloj del suelo, pero no podía apartar la mirada de ella. En ese momento,
No vio a una delincuente, sino a una hermana desesperada, alguien que había llegado al límite de su resistencia. La ira que había sentido al principio desapareció por completo, reemplazada por una mezcla de compasión y culpa. Sin decir una palabra, se enderezó y miró el objeto en su mano. Lo que sucedería a continuación no estaba en sus planes, pero sería el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pablo sostuvo el reloj en sus manos, su mirada fija en el objeto que momentos antes había simbolizado su enojo y su orgullo. Pero ahora, tras escuchar las palabras de Elena, ese símbolo de poder y éxito parecía casi irrelevante. Su mente, acostumbrada a analizar datos y calcular riesgos, no encontraba una fórmula que justificara lo que ella acababa de confesar. Las palabras resonaban en su cabeza. Mi hermano está enfermo. No tengo a dónde ir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un nudo en el pecho, una mezcla de impotencia y vergüenza. Elena, aún en el suelo, parecía no esperar nada de él. Sus manos estaban ahora vacías, descansando sobre sus piernas como si todo su ser hubiera renunciado a cualquier esperanza. Pablo se inclinó ligeramente hacia ella, tratando de encontrar algún indicio de mentira en sus ojos, pero lo único que vio fue sinceridad, una verdad cruda que no podía ignorar. ¿Tu hermano?, preguntó, su voz más baja, casi quebrada. La joven asintió lentamente, su mirada fija en el suelo. Con un tono apenas audible, comenzó a contar su historia. Se llama Samuel, tiene 9 años. Desde que nuestros padres murieron en un accidente, he intentado cuidar de él, pero no es fácil. Perdimos nuestra casa hace meses y desde entonces hemos estado en la calle. Su voz temblaba al hablar, pero continuó con una determinación que impresionó a Pablo. Intenté encontrar trabajo, pero nadie quiere contratar a alguien como yo. Hoy no tenía nada que darle de comer, solo quería algo de dinero para comprar pan. Vi tu reloj y pensé que podría venderlo. Las palabras de Elena lo dejaron paralizado. Durante años Pablo había vivido en una burbuja de éxito y privilegio, donde los problemas eran apenas un concepto distante, algo que nunca tocaba su vida. Pero ahora, frente a esta joven que había arriesgado todo por un acto desesperado, sintió una punzada de culpa que no sabía cómo procesar. ¿Y dónde está él ahora?, preguntó, su voz más suave de lo que esperaba. En el parque, respondió ella levantando la mirada por primera vez. Lo dejé allí porque no quería que me viera hacer esto. La revelación sacudió algo en el interior de Pablo. En su mente aparecieron imágenes de su propia infancia, de los momentos en que sus padres, aunque distantes emocionalmente, siempre le habían asegurado una vida sin carencias. La idea de un niño pequeño solo, hambriento y esperando a su hermana, lo llenó de una incomodidad que no podía ignorar. Algo dentro de él le decía que esta no era solo una situación aislada, sino un reflejo de una realidad que él había elegido ignorar durante años. El silencio se extendió entre ambos, y Pablo sintió la necesidad de romperlo. «Podrías habérmelo pedido», dijo finalmente, aunque sus propias palabras sonaban vacías, incluso para él. Elena soltó una risa amarga, una reacción que lo sorprendió. «¿Pedirte? ¿A ti? Las personas como tú no escuchan a alguien como yo. Ni siquiera nos ven». Esa frase tan simple y directa lo golpeó como un balde de agua fría, porque, aunque le doliera admitirlo, era verdad. En ese momento, algo cambió en Pablo. Las barreras que había construido a lo largo de los años comenzaron a resquebrajarse, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño frente a la magnitud de lo que tenía frente a él. No era solo Elena, ni su historia, era todo lo que ella representaba, las vidas que él había ignorado, las voces que nunca había escuchado, y mientras la miraba, con su rostro marcado por la desesperación y la dignidad en partes iguales, supo que no podía simplemente marcharse y olvidar este encuentro. Pablo extendió la mano hacia Elena, ofreciéndole ayuda para levantarse. Ella lo miró con desconfianza, pero tras unos segundos de duda, aceptó el gesto. «Vamos a buscar a tu hermano», dijo, su voz más firme esta vez. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía prever. Un acto que cambiaría sus vidas de maneras que ninguno había imaginado. Mientras caminaban hacia el parque donde Samuel esperaba,
Elena comenzó a relatar su historia, casi como si las palabras fluyeran sin que ella pudiera controlarlas. Pablo, acostumbrado a escuchar discursos sobre negocios y estrategias, se encontró inmerso en un relato que no tenía cifras ni gráficos, pero que lo atrapó como nada antes. La voz de Elena era pausada, cargada de emoción y un dolor que parecía haber envejecido en su interior. Su pasado era un mosaico de tragedias y resistencia. Mis padres eran buenos trabajadores. Empezó con los ojos clavados en el suelo mientras caminaba. Mi madre era costurera y mi padre trabajaba en una fábrica. Nunca tuvimos mucho, pero siempre había comida en la mesa. Hasta que un día todo cambió. Elena tomó aire, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Un accidente de tráfico. Los perdí a los dos en el mismo instante. Tenía 16 años y de repente estaba sola, con un hermano pequeño que dependía de mí. Pablo la escuchaba en silencio, su mente incapaz de imaginar cómo alguien tan joven había soportado una pérdida tan devastadora. Intenté mantenernos a flote, continuó ella, apretando los puños con cada palabra. Dejé la escuela, busqué trabajos pequeños, pero nunca alcanzaba para mucho. El alquiler se volvió imposible de pagar, y en poco tiempo estábamos viviendo en un refugio. Su tono era firme, pero sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas que se negaban a caer. Pablo comenzó a sentirse incómodo, no por la historia de Elena, sino por lo que significaba para él. Su vida había estado tan llena de privilegios que nunca había considerado cómo era la realidad para los demás. En su mundo, las tragedias eran obstáculos que se resolvían con dinero o conexiones. Pero para Elena, cada día había sido una lucha por sobrevivir, por mantenerse de pie mientras el mundo parecía empujarla hacia abajo. El refugio nos ayudó por un tiempo, dijo Elena sacándolo de sus pensamientos, pero no era un lugar para un niño. Samuel comenzó a enfermarse y cada día era más difícil conseguir medicinas o comida suficiente. Cuando ya no pudimos quedarnos allí, las calles se convirtieron en nuestra casa. Elena levantó la mirada hacia Pablo, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y desafío. Sé que piensas que soy solo una ladrona, pero todo lo que he hecho ha sido para protegerlo. Es mi única familia. Las palabras de Elena resonaron profundamente en Pablo. No podía apartar la imagen de un niño pequeño, frágil y enfermo, esperando en un parque, sin saber si su hermana regresaría o no. Cada paso que daba junto a ella parecía cargarlo con un peso invisible, un sentimiento de culpa que no podía ignorar. Durante años, había vivido sin preocuparse por las historias de quienes no formaban parte de su mundo. Ahora una de esas historias caminaba junto a él, y no sabía cómo manejarlo. Elena hizo una pausa antes de continuar, como si necesitara espacio para respirar entre sus recuerdos. A veces pienso que todo habría sido más fácil si no me hubiera quedado sola, pero no puedo dejar que Samuel lo sienta. Él no tiene la culpa de nada de esto, así que sigo adelante, incluso cuando no sé si llegaré al día siguiente. Sus palabras, cargadas de amor y dolor, perforaron las defensas de Pablo. No podía negar la valentía que había en ella, ni la injusticia que la había puesto en esa situación. Cuando finalmente llegaron al parque, Elena señaló hacia un banco. Allí estaba Samuel, un niño pequeño con el cabello desordenado y las ropas claramente demasiado grandes para él. Jugaba con un trozo de cartón como si fuera un juguete, ajeno al peso del mundo que su hermana llevaba sobre los hombros. Pablo se detuvo, incapaz de moverse por un momento. En ese instante algo en su interior se rompió. La realidad que había ignorado toda su vida ahora estaba frente a él, viva y palpable, y sabía que no podía seguir siendo el mismo. Pablo permaneció inmóvil, observando al pequeño Samuel desde la distancia. El niño, ajeno a la presencia de su hermana y del desconocido, jugaba como si estuviera en un mundo propio, intentando encontrar diversión en algo tan insignificante como un pedazo de cartón. Era un contraste impactante con la vida de Pablo, llena de lujos y comodidades que a menudo daba por sentadas. Por primera vez, comenzó a cuestionarse todo lo que creía sobre el éxito y la riqueza. Elena se adelantó lentamente hacia su hermano, y Pablo la siguió, aunque con pasos más vacilantes. Cada paso parecía empujarlo hacia una verdad incómoda. Toda su vida había estado centrada en él mismo, en su éxito, en su mundo perfecto, pero ahora
ese mundo empezaba a desmoronarse frente a la realidad de Elena y Samuel. Mientras los observaba abrazarse, con una ternura que parecía superar cualquier obstáculo, sintió una punzada en el corazón que no pudo ignorar. No era la primera vez que Pablo veía pobreza. Había pasado en coche por barrios marginados, había leído sobre la desigualdad en artículos que hojeaba durante desayunos interminables, pero nunca había sentido el peso de esa realidad tan de cerca. Nunca se había permitido detenerse y mirar. Ahora, frente a esos dos hermanos, entendió algo que siempre había evitado. Su riqueza no lo hacía más fuerte, sino más ciego. Había ignorado el mundo porque era más fácil que enfrentarlo. Mientras Elena y Samuel hablaban en voz baja, Pablo tomó asiento en un banco cercano. Su mente estaba llena de preguntas, pero ninguna tenía una respuesta fácil. ¿Cómo era posible que el mundo pudiera ser tan cruel con personas tan jóvenes e indefensas? ¿Y cómo había sido capaz de ignorar algo tan evidente durante tanto tiempo? El reloj que había recuperado, el objeto que lo había llevado a este encuentro, ahora parecía insignificante en comparación con lo que estaba experimentando. Elena lo miró desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y cautela. Probablemente estaba acostumbrada a que la gente como Pablo pasara de largo, a que nunca se detuvieran a preguntar su historia. Pero él estaba allí, sentado en silencio, claramente afectado por lo que acababa de descubrir. «¿Por qué estás aquí?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Su tono no era de reproche, sino de genuina curiosidad. Pablo levantó la vista, sorprendido por la pregunta. No sabía cómo responder. «Yo no lo sé», admitió finalmente, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. Nunca había sido un hombre que dudara, pero ahora frente a Elena y Samuel sentía que todo lo que había construido carecía de sentido. Su dinero, su éxito, su vida perfectamente planeada, todo parecía pequeño y vacío en comparación con la lucha diaria de esos dos hermanos. Era como si hubiera pasado toda su vida corriendo tras algo, solo para darse cuenta de que había estado mirando en la dirección equivocada. Elena no dijo nada más, pero su mirada parecía comprender lo que Pablo estaba sintiendo. En ese momento, algo cambió en él. No era solo compasión lo que sentía, sino una necesidad urgente de hacer algo, de marcar una diferencia. No podía explicar de dónde venía ese impulso, pero sabía que no podía ignorarlo. Era como si todo en su vida lo hubiera llevado a este momento, a este encuentro con Elena y Samuel, para confrontarlo con una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. El silencio se rompió cuando Samuel, con su inocencia infantil, se acercó a Pablo. «¿Eres amigo de mi hermana?», preguntó con una sonrisa tímida. Pablo lo miró por un momento, sin saber qué responder. Finalmente, asintió con una pequeña sonrisa. «Supongo que sí», dijo, aunque en su interior sabía que este encuentro era mucho más que una amistad. Era una llamada, un despertar, el primer paso hacia algo que cambiaría no solo sus vidas, sino también la forma en que veía el mundo. Pablo miró a Samuel, aún sorprendido por la inocencia del niño y la pregunta tan directa que le había hecho. Algo dentro de él se movió, un impulso que no pudo ignorar. Se agachó para quedar a la altura del pequeño y con una voz suave respondió: «Sí, soy amigo de tu hermana, y ahora también soy tu amigo». Samuel sonrió tímidamente, mientras Elena lo observaba con una mezcla de incredulidad y recelo. No estaba acostumbrada a que alguien, mucho menos alguien como Pablo, les hablara con tanta cercanía. Fue entonces cuando Pablo tomó una decisión sin pensarlo demasiado. Se quitó el reloj que tanto valoraba y lo colocó suavemente en la mano de Elena. «Véndelo», dijo con firmeza, aunque su tono estaba cargado de calidez. Elena lo miró con los ojos muy abiertos, su boca intentando formar palabras que no salían. «No puedo aceptar esto», murmuró moviendo la cabeza en negación, pero Pablo la interrumpió. «Puedes y debes. Esto no es caridad, es una deuda que tengo contigo y con Samuel, aunque no la entienda del todo». Elena, sorprendida por el gesto, sintió que algo en su interior comenzaba a desmoronarse. Había pasado tanto tiempo enfrentando la dureza del mundo que había olvidado cómo era ser tratada con dignidad. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Gracias», susurró, su voz casi inaudible,
pero cargada de una gratitud que Pablo pudo sentir profundamente. Sin embargo, Pablo no quería que este momento terminara con un simple gesto material. Sabía que podía hacer más. «Elena», dijo, colocando una mano firme pero amable en su hombro, «quiero ayudarte, pero no de una forma temporal. Quiero que tú y Samuel tengan algo más que un día de comida. Quiero que tengan una oportunidad real». Elena lo miró, confundida, intentando entender lo que estaba proponiendo. «No entiendo», respondió con honestidad. Pablo esbozó una sonrisa suave. «Déjame cambiar las cosas para vosotros. Al menos, déjame intentarlo». Elena no sabía qué pensar. Las promesas eran algo a lo que había aprendido a no aferrarse, pero la sinceridad en los ojos de Pablo era diferente. No parecía una oferta vacía, ni una forma de apaciguar su propia conciencia. En su lugar, había una auténtica voluntad de hacer algo significativo. «No sé por qué estás haciendo esto», confesó Elena, con una mezcla de cautela y esperanza. «Pero si realmente quieres ayudar no es para mí, es para él. Es para... Todo lo que hago lo hago por Samuel». Pablo asintió lentamente, entendiendo lo que ella quería decir. Su mirada se desvió hacia el niño que ahora jugaba cerca de ellos sin ser consciente de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Era un recordatorio de lo esencial, de lo que realmente importaba en la vida. «Ayudarte a ti es ayudarlo a él», respondió finalmente. «Y creo que al hacerlo también me estoy ayudando a mí mismo. No sé cómo explicarlo, pero algo en este momento me dice que esta es la decisión correcta». Elena, aún incrédula, apretó el reloj en su mano, sintiendo el peso de un gesto que iba más allá de lo material. Pablo, por su parte, se sintió más ligero de lo que había estado en años. Por primera vez, no se trataba de un negocio ni de una transacción. Era un acto de humanidad pura, un intento de devolver algo al mundo que había ignorado durante tanto tiempo. Era el comienzo de una conexión inesperada que transformaría a ambos de maneras que todavía no podían imaginar. Pablo, todavía procesando la magnitud de su decisión, se volvió hacia Elena con un sentido de urgencia. «Vayamos a algún lugar donde podamos hablar con calma y, sobre todo, donde Samuel pueda comer algo decente», dijo, señalando una cafetería cercana. Elena dudó por un momento, su instinto de autopreservación haciéndola recelar de cualquier oferta, por bien intencionada que pareciera. Sin embargo, una mirada al rostro de su hermano, iluminado por la promesa de una comida caliente, la convenció de aceptar. Al entrar en la pequeña cafetería, Samuel miraba con ojos curiosos las vitrinas llenas de dulces y bocadillos. Pablo se inclinó hacia él con una sonrisa sincera. «Elige lo que quieras, lo que más te guste», le dijo, y Samuel, con una timidez palpable, señaló un pastel de chocolate. Elena, observando todo desde un rincón, se sentía dividida entre la gratitud y la incomodidad. No estaba acostumbrada a recibir ayuda, mucho menos de alguien como Pablo. Pero algo en su actitud transmitía que esto no era condescendencia, sino un acto genuino. Pablo pidió una comida completa para los tres, asegurándose de que Samuel tuviera suficiente para saciar su hambre. Mientras el niño comía con entusiasmo, Pablo volvió su atención a Elena. «Cuéntame más sobre vosotros», le pidió, con una voz calmada y sin presión. Elena, aunque al principio reacia, comenzó a hablar lentamente, cada palabra desenterrando recuerdos dolorosos. Habló de los días en los refugios, de las noches frías en las calles, de los momentos en que pensó que no podría continuar, y, sobre todo, habló de Samuel, de cómo él era su razón para seguir adelante. Pablo escuchaba en silencio, sus manos entrelazadas sobre la mesa, mostrando una atención que pocas veces había ofrecido a alguien fuera de su mundo. Cada detalle de la historia de Elena lo hacía cuestionarse más sobre su propia vida. ¿Cuántas personas como ella había ignorado en su camino hacia el éxito? ¿Cuántas oportunidades había tenido de marcar una diferencia y las había dejado pasar? Estas preguntas pesaban en su mente, pero también lo impulsaban a actuar. Cuando Elena terminó de hablar, Pablo tomó aire, como si estuviera preparándose para lo que iba a decir. «Sé que no puedo cambiar todo lo que habéis pasado, pero quiero intentar hacer algo por vuestro futuro. Quiero ofreceros una oportunidad, algo que os permita empezar de nuevo». Elena lo miró con los ojos entrecerrados, todavía luchando con la incredulidad. «¿Por qué harías algo así por nosotros?».
preguntó, su voz cargada de desconfianza. Pablo se inclinó hacia ella, mirándola directamente a los ojos. «Porque me he dado cuenta de que tengo mucho más de lo que necesito, y vosotros sois la primera oportunidad real que tengo para hacer algo que realmente importe». Elena no respondió de inmediato. Había escuchado demasiadas promesas vacías a lo largo de su vida, pero había algo en la forma en que Pablo hablaba, en la sinceridad de su mirada que la hizo querer creerle. Finalmente asintió lentamente. «Si esto es real, entonces estoy dispuesta a intentarlo, pero no quiero caridad. Solo quiero una oportunidad para cuidar de mi hermano y darle una vida mejor». Pablo sonrió, impresionado por su fortaleza. «Eso es exactamente lo que quiero ofrecerte. Una oportunidad». Antes de salir de la cafetería, Pablo sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Organizó una reserva en un hotel cercano, asegurándose de que Elena y Samuel tuvieran un lugar seguro donde quedarse esa noche. También contactó a un amigo suyo, dueño de una agencia de empleo, para explorar opciones que pudieran ajustarse a las habilidades de Elena. Mientras hacía todo esto, Elena lo observaba en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Esa noche, después de dejar a Elena y a Samuel en el hotel, Pablo regresó a su ático, pero algo había cambiado. El silencio que antes le parecía un refugio, ahora se sentía como un vacío abrumador. Miró a su alrededor, a los muebles elegantes, las obras de arte costosas y la vista panorámica que tanto admiraba, pero todo le parecía frío, insignificante. Por primera vez en años, se dio cuenta de que su riqueza no le había dado lo que realmente necesitaba: propósito. Se sentó frente a la ventana, con una copa de vino en la mano, pero su mente estaba lejos de allí. Las palabras de Elena seguían resonando. «Solo quiero una oportunidad para cuidar de mi hermano». Había algo tan simple y tan poderoso en esa frase que lo había desarmado por completo. En su mundo de contratos, negocios y cifras, la vida se había reducido a resultados medibles, pero Elena le había mostrado una verdad que él había ignorado. El verdadero valor no estaba en lo que poseía, sino en lo que podía dar. Esa noche apenas durmió. En su mente se formaban ideas y planes, pero sobre todo preguntas. ¿Cuántas personas como Elena y Samuel había pasado por alto en su búsqueda de éxito? ¿Cuánto de su fortuna podría haber usado para marcar una diferencia? Se levantó temprano, con una energía que no sentía desde hacía años. Sabía que este encuentro no podía quedarse como un simple gesto puntual. Debía ser el inicio de algo más grande. En las horas siguientes, Pablo comenzó a contactar a personas de su círculo. No les habló de su encuentro con Elena, pero sí empezó a plantearles preguntas. ¿Qué estaban haciendo con sus riquezas? ¿Cómo podían usar sus recursos para generar un impacto real? Algunos de sus socios lo miraron con extrañeza, acostumbrados a verlo hablar solo de números y ganancias. Pero Pablo no se dejó intimidar. Este despertar había tocado una fibra en él que no podía ignorar. Elena y Samuel permanecían en su mente, no como una carga, sino como un recordatorio constante de la necesidad de cambiar. Decidió involucrarse más directamente en su caso. Habló con el dueño de la agencia de empleo, explicándole la situación de Elena y asegurándose de que recibiera una oportunidad justa. También contactó a un pediatra de confianza para que evaluara la salud de Samuel. Era como si cada acción que tomaba lo conectara más con una parte de sí mismo que había estado dormida. En su oficina, sus empleados notaron un cambio en él. Pablo, el hombre rígido y enfocado solo en resultados, ahora hacía preguntas diferentes. Mostraba interés por los proyectos que pudieran tener un impacto social. Algunos lo vieron como una transformación, otros como una simple fase, pero para Pablo no era ninguna de las dos. Era un regreso a algo esencial, algo que había olvidado en su ascenso hacia la cima: la humanidad. Esa noche, mientras repasaba los avances en la vida de Elena y Samuel, se permitió sonreír. No era una sonrisa de satisfacción personal, sino de esperanza. Había encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo, un propósito que iba más allá de él mismo. No sabía a dónde lo llevaría este camino, pero estaba dispuesto a recorrerlo, no solo por Elena y Samuel, sino también por todas las personas que, como ellos, habían sido invisibles para él durante tanto tiempo.
Pablo no tardó en convertir su despertar en acción. En los días que siguieron, sus esfuerzos ya no se centraron únicamente en los negocios, sino en construir algo que realmente impactara vidas. Decidió crear una fundación enfocada en apoyar a personas en situaciones vulnerables como Elena y Samuel. Para él, esto no era un acto de caridad, sino una forma de devolver al mundo lo que había acumulado durante años. Una inversión no en bienes, sino en esperanzas. El primer paso fue simple pero significativo. Establecer una red de refugios equipados, no solo para ofrecer comida y techo, sino también para brindar oportunidades. Sabía que muchas personas, como Elena, no querían limosnas, sino herramientas para reconstruir sus vidas. Contrató a profesionales que pudieran proporcionar formación laboral, orientación psicológica y acceso a empleos dignos. La primera sede se instaló en un edificio que alguna vez había pertenecido a una de sus empresas, un lugar que ahora tendría un propósito diferente. Elena fue una de las primeras personas en beneficiarse de esta iniciativa. Aunque al principio se mostró desconfiada, pronto entendió que la oferta de Pablo era genuina. La ayudaron a completar su formación académica y en pocos meses consiguió un empleo estable en la misma fundación. Su papel consistía en coordinar actividades para otros que, como ella, buscaban una segunda oportunidad. Era un trabajo que no solo le daba estabilidad, sino también una razón para levantarse cada mañana con esperanza. Mientras tanto, Pablo se aseguraba de no perder el contacto con Elena y Samuel. Visitar a los hermanos se convirtió en parte de su rutina, un recordatorio constante de por qué había comenzado esta nueva etapa en su vida. Samuel, tras recibir atención médica, comenzó a recuperar la energía propia de su edad. Pablo veía en él una chispa que lo motivaba aún más a continuar. El niño, en su inocencia, nunca dejó de agradecerle, no con palabras, sino con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. El impacto de las acciones de Pablo comenzó a extenderse más allá de la fundación. Inspiró a otros empresarios a seguir su ejemplo, mostrando que la riqueza puede ser una herramienta para el cambio si se utiliza con propósito. Algunos lo criticaron, acusándolo de intentar limpiar su conciencia o mejorar su imagen. Pero Pablo no se dejó desviar. Para él, esto no era una estrategia de relaciones públicas, sino una responsabilidad moral que había ignorado durante demasiado tiempo. Con el tiempo, la fundación creció. Se expandió a otras ciudades, ayudando a miles de personas a encontrar no solo un refugio, sino también una oportunidad de transformar sus vidas. Pablo se sumergió en este proyecto con la misma pasión que alguna vez dedicó a sus negocios, pero esta vez con una sensación diferente. Cada historia de éxito, cada rostro que veía cambiar, lo llenaba de una satisfacción que ningún contrato multimillonario había podido darle. En medio de todo esto, Pablo también se transformó. Su vida, antes marcada por la ambición y la búsqueda constante de logros materiales, ahora estaba guiada por un propósito más profundo. Las reuniones en salas de juntas fueron reemplazadas por visitas a refugios y conversaciones con personas que antes habrían sido invisibles para él. Había encontrado algo que nunca supo que buscaba, una conexión real con los demás, una forma de dejar un legado que realmente importara. Elena se convirtió en el rostro de una historia de transformación que inspiró a muchos. Con el apoyo de la Fundación de Pablo, pudo reconstruir no solo su vida, sino también la de Samuel. El empleo estable que consiguió en la fundación no solo le brindó ingresos, sino también una nueva perspectiva sobre su propio valor y capacidad. Cada día que pasaba, se sentía más segura, más capaz de enfrentarse a un futuro que antes parecía imposible. El primer paso hacia su independencia fue alquilar un pequeño apartamento en un barrio modesto, pero limpio y acogedor. Para Elena, tener un techo propio era un logro monumental, una señal de que los días de incertidumbre habían quedado atrás. Decoró el espacio con cuidado, colocando dibujos de Samuel en las paredes y pequeños objetos que recogía como recordatorios de su camino hacia una vida mejor. Para Samuel, ese apartamento significaba estabilidad, un lugar donde podía soñar sin preocuparse por el mañana. Elena no se conformó con lo que había logrado hasta el momento. Decidió continuar su educación, inscribiéndose en un programa nocturno que ofrecía formación en administración.
Su meta era clara. Quería no solo ayudar a los demás a través de la fundación, sino también liderar proyectos que pudieran expandir su impacto. Cada clase, cada examen, era un paso más hacia su independencia y su capacidad para inspirar a otros. A medida que Elena crecía, también lo hacía Samuel. Con acceso a cuidados médicos regulares y una dieta equilibrada, el niño recuperó toda su energía. Se inscribió en una escuela local, donde rápidamente destacó por su curiosidad y entusiasmo por aprender. Los profesores notaron su potencial y comenzaron a guiarlo para que pudiera aprovechar al máximo cada oportunidad. Samuel soñaba con ser médico algún día, una ambición que tomó forma gracias al ejemplo de su hermana y el apoyo que ambos recibieron. Elena comenzó a compartir su historia en los eventos de la fundación, no como un testimonio de sufrimiento, sino como una muestra de lo que era posible con un poco de ayuda y mucha determinación. Sus palabras resonaban profundamente en aquellos que escuchaban, especialmente en personas que estaban pasando por situaciones similares. «Si yo lo logré, tú también puedes hacerlo», solía decir con una sonrisa sincera. Cada vez que hablaba, su confianza crecía y su capacidad para inspirar a otros se hacía más evidente. Pablo, quien seguía de cerca los progresos de Elena y Samuel, no podía evitar sentirse orgulloso de cómo habían transformado sus vidas. Pero más que orgullo, sentía gratitud. La fuerza de Elena le había enseñado lecciones que ningún libro ni mentor podría haberle ofrecido. En ella veía la prueba de que el cambio era posible, no solo para quienes enfrentaban dificultades, sino también para quienes, como él, necesitaban redescubrir el propósito de sus propias vidas. Elena, por su parte, nunca olvidó lo que Pablo había hecho por ellos, pero tampoco se permitió depender de su ayuda indefinidamente. Sabía que su mayor tributo a ese gesto sería construir un futuro donde ni ella ni Samuel tuvieran que volver a mirar atrás con miedo. Su determinación no era solo por ellos, sino también por las personas que conocía en la fundación, aquellas que todavía estaban luchando por encontrar su propio camino. Con el tiempo, Elena se convirtió en una líder dentro de la fundación, creando programas específicos para madres solteras, jóvenes sin hogar y familias que enfrentaban dificultades similares a las suyas. Su historia no solo fue un testimonio de resiliencia, sino también una guía para otros. Lo que comenzó como un acto de desesperación en un callejón oscuro, se transformó en un viaje de esperanza, superación y una nueva vida llena de posibilidades. Pablo, quien había comenzado este camino impulsado por un acto impulsivo de empatía, se dio cuenta de que su vida ya no era la misma. Los días de reuniones interminables y metas financieras se sentían lejanos, reemplazados por un propósito más profundo y significativo. La transformación de Elena y Samuel no solo había cambiado sus vidas, sino también la suya. A través de ellos, descubrió algo que su riqueza jamás había podido ofrecerle: conexión genuina. El impacto de esa conexión se extendió a cada aspecto de su vida. En su empresa, Pablo comenzó a tomar decisiones diferentes, priorizando proyectos que generaran impacto social. Por ejemplo, destinó recursos para iniciativas que fomentaran la educación y el empleo en comunidades marginadas. Muchos de sus empleados, que al principio veían sus cambios con escepticismo, empezaron a admirar su visión renovada. Se dieron cuenta de que su liderazgo ahora inspiraba algo más grande que simples cifras en una hoja de balance. En su vida personal, Pablo también experimentó una transformación profunda. Los días en los que medía su éxito en propiedades y objetos de lujo quedaron atrás. Descubrió que los momentos más valiosos no estaban en los bienes que acumulaba, sino en las historias que ayudaba a transformar. Pasó más tiempo fuera de su círculo de comodidad, involucrándose directamente con las personas que ahora formaban parte de su fundación. Escuchar sus historias y ver sus progresos le daba una sensación de plenitud que no había experimentado antes. Elena y Samuel continuaron siendo una parte importante de su vida, no como un proyecto de caridad, sino como amigos y una especie de familia no convencional. Pablo visitaba su pequeño apartamento regularmente, compartiendo comidas simples pero llenas de significado. Samuel lo veía como una figura paterna, y Pablo, quien nunca había considerado la paternidad, encontró en ese vínculo una fuente de alegría inesperada.
En cada dibujo que Samuel le regalaba y en cada éxito que Elena alcanzaba, Pablo veía un reflejo de cómo había cambiado su propia vida. A medida que la fundación crecía, Pablo recibió reconocimiento público por su trabajo filantrópico. Aunque apreciaba los elogios, nunca perdió de vista lo esencial. Siempre recordaba que este viaje no había comenzado por un deseo de reconocimiento, sino por un encuentro casual en un callejón oscuro. Esa experiencia se convirtió en un ancla que lo mantenía enfocado en lo que realmente importaba, las vidas que podía cambiar y las lecciones que aún tenía por aprender. El impacto no se limitó a su trabajo o a sus relaciones personales. Pablo también comenzó a cuestionarse cómo quería ser recordado. Antes, pensaba en su legado en términos de éxito empresarial, pero ahora veía su propósito de una manera mucho más amplia. Se dio cuenta de que las cosas más importantes que dejaría atrás no serían los edificios con su nombre, sino las vidas que ayudó a transformar. Su riqueza ya no era un fin en sí mismo, sino un medio para generar cambios significativos. Aunque su camino había comenzado con Elena y Samuel, Pablo sabía que ellos eran solo el principio. Su experiencia con ellos le había enseñado que el mundo está lleno de historias que merecen ser escuchadas y vidas que pueden ser transformadas con pequeños gestos. Cada día, trabajaba para asegurarse de que la fundación continuara creciendo, creando más oportunidades y alcanzando a más personas. En ese proceso, Pablo encontró algo que había buscado durante toda su vida sin saberlo, un propósito que daba sentido a todo. Pablo no podía evitar reflexionar sobre el curso de los eventos que habían transformado su vida de manera tan radical. Todo había comenzado con un encuentro inesperado, un robo que podría haberse reducido a un acto de enojo y venganza, pero que, en cambio, lo condujo a un camino de redescubrimiento. A menudo se encontraba pensando en esa noche en el callejón, recordando el momento en que miró a Elena y vio algo que lo desarmó por completo. Humanidad. La empatía, una palabra que antes le parecía abstracta, ahora tenía un significado profundo en su vida. Se dio cuenta de que mirar más allá de las apariencias no era solo un gesto amable, sino una habilidad necesaria para comprender el verdadero impacto de nuestras acciones. Durante años, había vivido inmerso en una burbuja de éxito, incapaz de conectar con las realidades de quienes lo rodeaban. Pero ese simple acto de detenerse y escuchar había cambiado todo. Elena y Samuel no eran solo una excepción en su mundo. Eran un reflejo de miles de historias que, como la suya, permanecían invisibles para quienes preferían mirar hacia otro lado. Pablo entendió que la empatía no consistía únicamente en sentir lástima por el sufrimiento ajeno, sino en actuar, en involucrarse, en romper las barreras que nos separan de los demás. En sus palabras, repetidas en muchas de las reuniones de la Fundación, decía: «La empatía no es un lujo, es una responsabilidad». Esa reflexión lo llevó a implementar cambios significativos no solo en su fundación, sino también en su empresa. Introdujo programas de responsabilidad social corporativa que incentivaban a sus empleados a participar en iniciativas comunitarias. Organizaba charlas y talleres sobre la importancia de entender las circunstancias de los demás, enseñando que los pequeños actos de compasión pueden generar un impacto que trasciende lo inmediato. Poco a poco, el ejemplo de Pablo comenzó a contagiarse, creando una red de acciones positivas que se extendían más allá de lo que había imaginado. Sin embargo, Pablo no se conformaba con los logros externos. Sabía que la empatía debía comenzar desde dentro, en su forma de interactuar con las personas, en cómo respondía a sus necesidades y, sobre todo, en cómo utilizaba su posición para amplificar las voces de quienes no eran escuchados. Cada vez que se encontraba con alguien en una situación vulnerable, recordaba a Elena y a Samuel, y esa memoria lo impulsaba a actuar con compasión y determinación. A menudo, en las noches solitarias en su ático, Pablo reflexionaba sobre su antigua vida. Pensaba en cómo había confundido el éxito con la acumulación de riquezas y en cómo había ignorado las historias que se desarrollaban a su alrededor. Ahora entendía que el verdadero éxito no estaba en lo que poseía, sino en lo que podía hacer por los demás. Esa revelación lo llenaba de una paz que nunca antes había sentido, una tranquilidad que venía de saber que su vida, finalmente, tenía un propósito real. Pablo comenzó a compartir sus reflexiones públicamente,
escribiendo artículos y participando en conferencias donde hablaba sobre la importancia de la empatía en un mundo que a menudo prioriza el egoísmo y la indiferencia. No pretendía presentarse como un héroe, sino como alguien que había aprendido una valiosa lección y quería compartirla con otros. Todos llevamos historias en silencio, solía decir, pero solo cuando nos detenemos a escucharlas de los demás, encontramos el verdadero significado de nuestra propia existencia. Meses después de aquel encuentro que cambió su vida, Pablo se encontraba en un evento organizado por su fundación, rodeado de personas cuyas vidas habían sido transformadas gracias a las oportunidades que ahora tenían. Mientras observaba los rostros llenos de esperanza y determinación, no pudo evitar recordar la mirada de Elena aquel día en el callejón. En medio de la multitud, la vio a ella radiante, conversando con otros beneficiarios ya no como una persona vulnerable, sino como un ejemplo vivo de resiliencia. Elena subió al escenario para contar su historia. Su voz, firme y llena de emoción, relató cómo había tocado fondo y cómo, gracias a una segunda oportunidad, había podido levantarse. Habló de su hermano Samuel, de las noches frías en las calles y de cómo una acción inesperada había cambiado todo. Las palabras de Elena resonaron en el público, arrancando aplausos y lágrimas. Pero lo que más conmovió a Pablo fue cuando ella dijo: «Lo que recibí no fue caridad, sino una chispa de esperanza que encendió mi voluntad de seguir adelante». Samuel también estaba allí, vestido con un uniforme escolar, radiante y lleno de vida. Cuando lo llamaron al escenario, corrió hacia Elena, abrazándola con la inocencia y alegría propias de un niño que por primera vez en mucho tiempo podía soñar con un futuro brillante. Pablo sintió un nudo en la garganta. Este era el impacto que siempre había buscado, pero que solo ahora entendía completamente. Verlos juntos, felices y plenos, era el recordatorio de que los pequeños actos de bondad podían generar cambios profundos y duraderos. Ese evento marcó un punto culminante en la vida de Pablo. No solo había logrado cambiar la vida de Elena y Samuel, sino que también había creado una red de apoyo que continuaría ayudando a muchas otras personas. En su discurso, Pablo habló de cómo aquel encuentro casual había cambiado su perspectiva. Elena y Samuel no solo me recordaron la importancia de la empatía, me enseñaron que todos tenemos el poder de marcar una diferencia, por pequeña que parezca. Elena, al bajar del escenario, se acercó a Pablo. «Nunca pensé que algo bueno pudiera salir de aquel día en el callejón», dijo con una sonrisa. «Pero ahora entiendo que a veces las peores decisiones nos llevan a los mejores destinos». Pablo rió, sorprendido por la sabiduría que había en sus palabras. «Tú me diste más de lo que yo te di a ti», respondió con sinceridad. «Me mostraste lo que realmente importa». La historia de Elena y Samuel no solo fue un catalizador para el cambio en la vida de Pablo, sino también una inspiración para muchos otros. Las acciones de Pablo comenzaron a ser imitadas por otras personas influyentes, generando un efecto dominó que impactó a más comunidades vulnerables. Pero para él, el verdadero logro no estaba en los números ni en el reconocimiento, sino en los vínculos que había creado y las vidas que había tocado. El desenlace de esta historia no fue un final, sino un comienzo. Pablo, Elena y Samuel continuaron caminando juntos en este nuevo capítulo, conectados por una experiencia que transformó sus vidas para siempre. Porque, como Pablo dijo en su discurso final, a veces, un simple acto de bondad puede encender una llama que ilumina no solo la vida de alguien más, sino también la tuya propia. Pablo terminó su discurso con una pregunta que resonó profundamente en todos los asistentes. ¿Qué harías tú si un encuentro inesperado pudiera cambiar la vida de alguien más? Esa simple frase no solo invitaba a la reflexión, sino que también plantaba una semilla de acción en quienes la escuchaban. Su historia, la de Elena y Samuel, no era solo un testimonio, sino un llamado urgente a mirar más allá de uno mismo y actuar con empatía. El evento concluyó, pero el impacto de sus palabras quedó en el aire. Muchos asistentes se acercaron a Pablo, no solo para felicitarlo, sino para preguntarle cómo podían involucrarse en la fundación o replicar su modelo en otras ciudades. Él, con una sonrisa cálida, les respondió: «No se trata de grandes gestos,
A veces un simple momento de escuchar puede cambiarlo todo. Esa idea, tan sencilla como poderosa, se convirtió en el mensaje central de su trabajo. La Fundación lanzó una campaña nacional bajo el lema Una chispa de esperanza, inspirada en la historia de Elena y Samuel. A través de vídeos, entrevistas y talleres comunitarios, la iniciativa buscaba conectar a personas de todos los niveles sociales con la realidad de aquellos que enfrentaban dificultades. El objetivo no era solo recaudar fondos, sino generar un cambio cultural, alentando a las personas a involucrarse activamente en sus comunidades. Historias como la de Elena se compartían ampliamente, mostrando que detrás de cada rostro hay una historia que merece ser escuchada. Pablo también impulsó un programa que permitió a personas de todos los sectores involucrarse directamente con la fundación, ya fuera ofreciendo mentorías, trabajo voluntario o simplemente donando tiempo para escuchar a quienes lo necesitaban. El programa creó una red de solidaridad que trascendía las barreras sociales. La empatía no necesita grandes recursos, decía Pablo en cada reunión, solo requiere disposición. Elena, por su parte, se convirtió en una portavoz clave de la campaña. Su autenticidad y capacidad para conectar con los demás inspiraron a miles de personas. Durante una entrevista televisiva, compartió un mensaje que se volvió viral. Todos llevamos cicatrices, pero esas cicatrices también son mapas que pueden guiar a otros hacia la esperanza. Su historia no solo tocó corazones, sino que también movió a la acción a quienes antes dudaban de su capacidad para ayudar. El llamado a la acción de Pablo y Elena no se limitó a su fundación, generó un movimiento más amplio que se extendió por el país, recordando a las personas que cada pequeño gesto de bondad puede tener un efecto dominó. Ya fuera ayudando a un vecino, ofreciendo apoyo a un desconocido o simplemente mostrando interés genuino por las historias de los demás, la campaña transformó la forma en que muchos veían su papel en la sociedad. En su última intervención pública del año, Pablo miró al público reunido frente a él y dijo: «Esta historia comenzó con un error, con un acto desesperado que podría haber terminado mal, pero lo que aprendí es que incluso en nuestras peores decisiones hay una oportunidad para el cambio. Todos tenemos el poder de marcar una diferencia, de encender una chispa. La pregunta no es si podemos hacerlo, sino si estamos dispuestos a intentarlo». El auditorio estalló en aplausos, pero Pablo no buscaba reconocimiento. Su objetivo era simple: inspirar a cada persona a mirar a su alrededor y preguntarse cómo podían ser parte del cambio. La bondad no es un don exclusivo, concluyó, es una elección diaria, y cada elección cuenta. La historia de Pablo, Elena y Samuel nos recuerda que la vida está llena de encuentros inesperados que tienen el poder de transformarnos. Un acto de desesperación, que pudo haberse convertido en un simple conflicto, se convirtió en una cadena de empatía y segundas oportunidades, que cambió no solo sus vidas, sino también las de muchos otros. Nos enseña que detrás de cada mirada, de cada historia, hay una lucha que no siempre es visible, pero que merece ser escuchada. A menudo, el ritmo de nuestras vidas nos lleva a ignorar las pequeñas señales que podrían conectarnos con los demás. Sin embargo, esta historia nos invita a detenernos, a mirar más allá de las apariencias y a actuar con humanidad. No siempre es necesario hacer grandes gestos. A veces, una palabra amable, una oportunidad o simplemente el tiempo para escuchar pueden ser suficientes para encender una chispa de esperanza. La transformación de Pablo nos muestra que no importa cuán lejos hayamos llegado en nuestra vida o cuán desconectados nos sintamos, siempre hay tiempo para redescubrir nuestro propósito y contribuir a algo más grande que nosotros mismos. Y al igual que Elena, nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, una oportunidad puede ser suficiente para reconstruirlo todo. Hoy, la pregunta es para ti: ¿qué harías si pudieras marcar una diferencia en la vida de alguien más? La empatía no es solo un acto, es una elección diaria que puede cambiar no solo el mundo de los demás, sino también el tuyo. Porque al final, como lo aprendieron Pablo, Elena y Samuel, basta con una chispa para iluminar una vida entera.